De Sudáfrica tenemos ya 100 muertos más o menos. Aproximadamente, sí. Pero no se puede decir que no le dan bola porque son negros, porque en Cuba también. No, ¿por qué no le dan bola? Y a veces es difícil. Pero tiene cero bola, ¿eh? Es difícil responder por qué de repente un tema acapara la atención, más allá de Cuba, que pertenece a nuestra historia, a nuestra región. Sudáfrica está muy alejado. Pero sí es una trama... Y la simbología no es la misma. De la misma manera que dijeron en un momento Myanmar, la protesta contra la dictadura, después desapareció, ya nadie habla de Myanmar, aunque continúan las protestas. Ex-Birmania. Ex-Birmania, efectivamente. Y ahí detuvieron al expresidente Zuma, que tiene 79 años, por varios casos de corrupción, y surgieron protestas en un país atravesado por múltiples grupos étnicos y religiosos incluso que se pelean entre ellos. Hay como una concepción muy básica, lo voy a decir de manera muy burda, ¿no? Que todos los negros en África son más o menos lo mismo. No. Hay miles y miles de grupos étnicos de negros en África, incluso en Sudáfrica, con grupos étnicos diferentes. Por eso hay tantos idiomas en Sudáfrica. Creo que hay más de 15 idiomas oficiales en Sudáfrica. Y son pujas por el poder, mientras estaban unificados en cierta medida, pues también había peleas en contra del apartheid, iba todo bien, estaban unificados en contra del apartheid. También hubo peleas internas, pero en líneas generales. El Congreso Nacional Africano, la figura de Mandela, en gran parte traccionaba las mayorías. Una vez que desaparece el apartheid, que muere Mandela, comienzan peleas internas, mucha corrupción denunciada hace tiempo, como ha pasado en tantos otros lugares cuando se accede al poder, y hay escándalos de corrupción, solo que en este caso las protestas fueron muy violentas. Bueno, después de Einstein, arreglate con Cuba, dale. Uf, qué difícil, ¿no? Siempre tratar... Casi imposible, te diría yo. Casi imposible. Es casi imposible. Porque despierta pasiones. Sí, y está muy bien. El tema es hasta qué punto la pasión que te despierta. Me parece que en el caso de un programa como este, no hace falta explicar nuestra posición histórica, además, sobre la defensa del proceso cubano, de la Revolución Cubana. Aún en el caso de un programa como este, es muy complicado, frente a lo que se vive, frente a lo que se difunde, establecer algo que no te lo regule el apasionamiento, que no puede llegar a un punto intermedio, por lo menos sin bajar bandera alguna, ¿no? Por eso siempre hay que apelar al filósofo Baruch Spinoza: no reír, no llorar, sino comprender. Tratar de comprender lo que está pasando. A ver, estamos en el medio de una pandemia y en prácticamente todo el mundo, o el mundo que está más cercano a nosotros, no hablo ahora de Indonesia, el mundo más cercano a nosotros, América Latina, el Caribe, Europa, Norteamérica, ha habido protestas durante la pandemia por el mal manejo de la pandemia. En prácticamente todos los países, con críticas de todo tipo, que cerraban, que abrían, que llegaban vacunas, que no llegaban vacunas, que de un país, que de otro país, los antivacunas, etcétera, etcétera, todo aquello que nosotros conocimos en este último año y medio, con mucha gente protestando. Ahora, en Cuba no hay marcianos. ¿Por qué pensaríamos que en Cuba no habría descontento con el manejo de la pandemia, a pesar de que los números comparativos son muy buenos? Hay que decirlo también. También en Venezuela, los números comparativos son muy buenos. Yo en el artículo que publiqué en Nodal, que creo que lo tenemos en el Face de Marca, hago una simple comparación. En Cuba viven 11 millones de personas, 1.500 muertes. En Río de Janeiro viven menos de 7 millones de personas, 55.000 muertes. Ahora, claro, alguien que vive en La Habana le importa un rábano lo que está pasando en Río de Janeiro, porque su problema es que está en La Habana, que hay problemas en los hospitales, que hay problemas con los insumos, que hay problemas con las vacunas, que hay problemas con la alimentación, que hay problemas con la vivienda, y salieron a protestar. Sí, salieron a protestar, genuinamente. ¿Pero por qué no? Pero es infantil pensar que 99% de la población en Cuba ama el socialismo, adora al gobierno y no va a salir a protestar. Sí, salen a protestar, se quejan. Sí, están descontentos y descontentas, con muchas quejas. Ahora bien, dicho esto, sabemos, y cuántas veces hemos hablado en el programa, casi que ni hace falta aclararlo, por lo menos en este programa,
que hay un bloqueo, que el imperialismo siempre se mete, que se pone en juego un aparato mediático gigantesco para apoyar cualquier protesta en Cuba y para decir, listo, implosionó, Cuba se acabó, la revolución se acabó. Basta con escuchar a colegas, en radios colegas o en la televisión, hablando de Cuba como si ya hubiera implosionado, listo, se acabó, y la represión más feroz que hay sobre el planeta. Basta con comparar con Colombia. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, Eduardo? En Colombia ha habido este año más de 50 masacres, cerca de 100 líderes sociales asesinados. Pero bien, no comparemos, no nos metamos en Colombia, porque nos desviamos el eje. Y en la postura del gobierno es la clásica. Toda la gente que sale a protestar está pagada por el imperialismo, son todos antisociales, son lúmpenes, y a pesar de que, Díaz-Canel, lo decías en el editorial, primero puso la cara, algo poco común, sale y va al lugar donde hay protestas, como hizo Fidel en el 94, y en segundo lugar reconoce que cometen errores que van más allá del bloqueo, que también es lógico. ¿Qué gobierno no comete errores, Eduardo? ¿Cuántas veces 10 años después mirás retrospectivamente y decís, ¿cómo pudimos hacer eso? ¿O cómo sostuvimos una determinada postura? El mundo va cambiando. Y sí, el mundo va cambiando, y también en Cuba. Y se dieron cuenta de muchos errores que cometieron, más allá del bloqueo. Y sí, esta es la realidad si uno realmente quiere mirar todas las aristas y no solamente desde la visión de que es la peor dictadura que hay sobre la tierra, esto implosionó, ya está, se va a caer, se terminó, era toda una farsa, una gran mentira. No, esto, y especialmente los renegados dicen esto, especialmente los renegados. Muchos de los que alguna vez fueron progresistas, de izquierda. Pero eso es típico. Típico de renegados. Típico de los conversos. De los conversos. Porque es un factor incluso psicológico, ¿no? Sin hacer psicologismo. Pero cuanto más a la izquierda estuviste, más tenés que sobreactuar de estar a la derecha. Eliashev, que escribía artículos elogiando la lucha armada de la OLP y terminó siendo Leuco. Alguien que y se le caía la baba no me gusta hablar de colegas. Pero, a ver, siempre te lo dije, no está mal hablar de colegas. No, de la misma manera que historiadores... No dije que esté mal, yo dije que a mí no me gusta. Bueno, está bien. A veces cuando me caliento se me siempre sale. Con respeto, siempre con respeto hacia cualquier postura. Hay una discusión que me parece interesante, entre las muchas, después vamos a tocar otra vez el tema, por lo menos una vez más, en torno de si se viven disturbios, protestas o estallido. Yo creo que es una protesta, lo que vimos la semana pasada, y hay que ver si tiene continuidad. Las protestas, ¿sabes, Eduardo? A veces se disparan en algún lugar por algo circunstancial. Es la famosa chispa que incendia la pradera. Pasa muchas veces. Hay algo que lleva a un estallido. En este caso me parece que la semana pasada hubo protestas en varias ciudades, por supuesto potenciadas por las redes sociales, desde Miami, imágenes falsas, todo lo que vos quieras. Pero sí, protestas que hay que ver si continúan. Están llamando a continuar las protestas, obviamente, y hay un gran aparato mediático que sostiene eso. Me parece que la pelota, como decías en el editorial, está del lado del gobierno, incluso de escuchar a la gente que está en contra de la revolución. Algo muy difícil, ¿no? Es difícil que un gobierno escuche a opositores. Siempre se habla de escuchar, pero es muy difícil que un gobierno lo haga. Hay que ver si efectivamente lo hacen, hay que ver qué pueden hacer también en este contexto. Ahí sí lo del bloqueo es importante, lo de la pandemia, lo de la falta de recursos. Mágicamente no te llegan vacunas. Están fabricando vacunas, sí, pero parece que a un ritmo más lento de lo que piensan, o por lo menos todavía hay una parte de la población que no está vacunada y por eso protesta. Sí, ahí sí que el tema del bloqueo no es joda, claro que no. Ni es excusa, ¿no? Desde la propia producción de jeringas que tienen bloqueada. Por eso tienen muchísimos problemas por el bloqueo, esto está claro. A ver, hace 29 años en Naciones Unidas se vota una resolución en contra del bloqueo. Mencionaste a Leuco en su editorial diciendo... Ahí sí pisa el top. No, Leuco pisa a mí. Sí.
diciendo que el bloqueo es una gran mentira. Fue la línea editorial de Mitre durante varios días. El bloqueo no existe, es una gran farsa, es una gran mentira. Miren, Cuba comercia con este país, con el otro país, recibe remesa a los Estados Unidos. A ver, Trump tomó medidas para endurecer sanciones y el bloqueo a Cuba. Naciones Unidas, por 184 votos a favor, aprobó una resolución que dice eliminar el bloqueo, que usa la palabra bloqueo. Dos reflexiones sobre lo que dijo Mario. En primer lugar, el tema de la agricultura. Gran problema no solamente en Cuba. De hecho, hay hambre en gran parte de América Latina y hay problemas muy serios con la producción agrícola. Déjame agregar, probablemente después lo charlamos con Heller, hablando del precio de los commodities, digo. Récord de inflación en los Estados Unidos. Récord de inflación en los Estados Unidos en los últimos 13 años. Proyectado más de casi un 6% anual. Y récord de inflación en Brasil, por el enganche del aumento del precio de los commodities y el mercado interno. Segundo tema que plantea una democracia socialista, es la expresión que utilizó Mario. Uno de los problemas que tienen es que no tienen espejo, no tienen dónde mirarse. Obviamente no se van a mirar en el fracaso de la Unión Soviética, no se van a mirar en el caso chino. Entonces hay que crear algo nuevo. En teoría es todo muy fácil hacerlo. Está bien, tienen los famosos... Y sí. Hay una isla de 111.000 kilómetros cuadrados a 90 millas de los Estados Unidos. En teoría es todo muy fácil. Sí, hay que convocar a la gente, la democratización, los comités de defensa de la revolución que surgieron en su momento por una necesidad frente al ataque de los Estados Unidos y que había que defender la revolución. Es fácil enunciarlo. Ahora, hacerlo es mucho más difícil.